Entonces vamos a ir a nuestras Biblias en Filipenses capítulo 2. Y nos vamos a quedar con la Biblia abierta, porque aunque lo vayamos a ir leyendo poco a poco, vamos a estar hablando de Filipenses 2, del 1 al 11. Y el título de que yo puse a este mensaje es Teniendo en nosotros el sentir de Cristo. ¿Quién quiere tener el sentir de Cristo? Amén. Yo quiero sentir como siente el Señor. Y en esta parte, en el capítulo 2 dice humillación y exaltación de Cristo. Fue la humillación y la exaltación de Cristo. Y Pablo se dirige a los hermanos, a los santos de Filipos, y les manda esta carta. Cuando yo pienso en el apóstol Pablo, cómo Dios lo usó, ¿verdad? Y cuando veo la belleza, o sea, cómo el Espíritu Santo ministraba su vida, cómo la revelación que le daba el Espíritu Santo, el conocimiento, y cuando vemos de dónde partieron todas estas cartas, él estaba encarcelado la mayor parte del tiempo. Yo les animo que si ustedes tienen la oportunidad de ver la película, ¿verdad?, del apóstol Pablo, es buenísima. ¿Ves cómo él escribe las cartas desde la cárcel? Desde la cárcel las iba mandando a diferentes iglesias. Y dice así, y él le escribe esto a los filipenses, a los hermanos de Filipos, ¿no? Dice, por tanto, hermanos, y yo quiero que hoy esta carta sea dirigida a amor al prójimo y a aquellos que nos están viendo en internet, porque la iglesia somos nosotros, las personas, no es el local, son las personas. Entonces dice, por tanto, si sienten algún estímulo en su unión con Cristo, algún consuelo en su amor, algún compañerismo en el espíritu, algún efecto entrañable, llénenme de alegría, teniendo un mismo parecer, un mismo amor, unidos en alma y en espíritu. Me encanta el apóstol Pablo. En el capítulo 1 podemos resumirlo en una frase que siempre me ha gustado. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Filipenses 1:21. ¿Qué quería decir el apóstol Pablo con esto? Que era necesario estar vivo para compartir a Cristo, pero el día que iba a morir, él dijo también, dice, estaré ausente en este cuerpo, pero presente con Cristo. ¿Verdad? La seguridad que tenemos los cristianos sabiendo de que el día que nos vayamos de aquí, estaremos ausentes aquí, pero presentes con nuestro amado Señor Jesucristo. Y lo que hemos cantado muchas veces, él también en Gálatas 2:20 podemos ver que dice, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. ¿Quién puede decir en esta mañana, ya no vivo yo, Cristo vive en mí? ¿Vale? Cristo, ¿quién es el que vive en nuestras vidas, iglesia? Cristo. Entonces, si nosotros, lo que el apóstol Pablo le está diciendo a la iglesia de Filipo y a la iglesia en esta mañana, lo que nos está diciendo el Señor, bueno, pues si de la misma manera que hemos recibido a Cristo en nuestra vida, hemos pasado de la muerte, una muerte espiritual. Antes estábamos muertos en nuestros pecados, en nuestros delitos. Pero una vez que recibimos a Cristo y la vida. Tenemos una nueva vida en Cristo. Esa vida Zoe, la vida en abundancia. La vida que Dios promete en cada uno de nosotros. Entonces, Cristo ha impartido sobre ti y sobre mí vida y vida en abundancia, vida eterna. Desde el momento en que tú aceptaste a Cristo, ya empiezas a disfrutar la vida eterna. No, yo me acuerdo que cuando era pequeña o hace años yo pensaba, cuando me muera voy a gozar de la vida eterna. Pero no, la palabra nos enseña que la vida eterna la empezamos a gozar desde el momento en que aceptamos a Cristo. Amén. Esa vida en abundancia. Ya no vivo yo, ya no vive Kalali, vive Cristo en mí.
Entonces, si vive Cristo en cada uno de nosotros, ahora tenemos que pensar como Cristo piensa. Porque dice la palabra que también tenemos la mente de Cristo. Amén. Pero Él escribe ese y mira lo que dice. Mira, cuando tenemos a Cristo en nuestras vidas, experimentamos el consuelo, pero cuando nosotros experimentamos el consuelo de Dios en nuestra vida, damos consuelos a otros. Eso es lo que dice el apóstol Pablo. Dile a tu hermano, yo tengo a Cristo, experimento el consuelo de Dios, pero yo estoy para darte consuelo a ti. Cuando tenemos a Cristo, experimentamos su amor y hay amor en nosotros hacia los demás. ¿Quién tiene a Cristo en esta mañana? ¿Quién tiene el amor del Dios ahí? Entonces dice que tú puedes experimentar el Cristo. Tú tienes que tener una relación con Él y puedes experimentar su amor, pero cuando tú tienes al Señor, al Espíritu Santo, uno de los frutos es el amor. Tú tienes que dar amor hacia los demás. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo a los Filipos. Imagino que había algún problemita entre los hermanitos, que eso no se da en amor al prójimo, ¿verdad? Eso no es para nosotros. Pero si hay alguna cosita, este mensaje es para ti en esta mañana. Tercero, dice, cuando estamos en Cristo, ¿hay alguna comunión del Espíritu? Hemos sido sellados en cuanto aceptamos a Cristo con las arras del Espíritu, o sea, con el sello del Espíritu Santo. Hemos sido ya, mira, Victoria está sellada. Entonces tiene que haber alguna comunión. El Espíritu Santo te va guiando. Otra cosa es que tú quieras tener comunión con el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo mora en ti. Y dice que cuando estamos en Cristo hay alguna comunión del Espíritu. Dice, todos estamos, ¿verdad? Como hemos dicho, todos estamos sellados y el Espíritu mismo es el que nos dice, nos da testimonio de que somos el Espíritu Santo, me da testimonio de que yo soy una hija de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? ¿Cuántos dicen, yo soy una hija de Dios, yo soy un hijo de Dios? Es porque el Espíritu Santo está dando testimonio de que tú eres un hijo de Dios. Pero Él le hace una petición. La primera petición dice a los hermanos de Filipos que le llenaran de alegría. Es como si dijera el pastor, iglesia, amor al prójimo, llénenme de alegría, llénenme, háganme estar contento. Yo creo que como pastores nos duele muchísimo las cosas que vemos, las cosas muchas veces lloramos, muchas veces nos duelen, pero veo al ministro del Señor, al apóstol, dice, llénenme de alegría. Y mira lo que le dice, que estuvieran todos unidos en un mismo amor. A iglesia, amor al prójimo, estén todos unidos en un mismo amor, en una misma manera de pensar y en el mismo sentir que hubo en Cristo. Tú me dices, Kalali, ¿cómo se consigue? Pues a través del Espíritu Santo. Amén. Si bien todos somos diferentes, con caracteres totalmente diferentes, el Señor nos llama a la unidad, a estar unidos, a amarnos los unos a los otros. Quizás tenemos diferentes opiniones acerca de otras cosas, ¿verdad? Hay muchos temas de controversia. Uno puede ser del Madrid y otro puede ser del Barcelona, ¿verdad? Uno puede, puede estar vacunado y el otro no puede estar vacunado. Hay muchos temas de controversia, pero nosotros tenemos que estar unidos en una misma forma de pensar, y es que Cristo vive en nuestro interior.
y a Él es al que servimos. Y no vamos a entrar en discusiones que nos dividan, sino vamos a unirnos en lo que nos une, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces la segunda petición a los filipenses dice, no hagan nada por egoísmo o vanidad, más bien con humildad, considerando a los demás como superiores a ustedes mismos. No hagan nada por egoísmo. Otra vez volvemos, el jueves estuvimos hablando, ¿verdad?, de cuáles eran las intenciones, examinando nuestro corazón para ver cuáles son las intenciones. El día que estemos delante del Señor, seremos, es verdad que vamos a ser salvos, pero el Señor va a juzgar las intenciones. ¿Con qué intención yo hice eso? No quiere decir que yo tenga que imitar a nadie, cómo predica o cómo hace las cosas. Yo no tengo que imitar a las personas, pero sí saber que Cristo mora en mí, que Él vive en mí, a Él quiero servir, Él es mi ejemplo a seguir. Amén. Y Él nos llama a la unidad. Dile a tu hermano, te amo en el amor del Señor. Gírate hacia detrás. Vale. Entonces, en esta mañana, ¿cuál tiene que ser nuestra motivación? Sí, las cosas, que nuestra motivación de hacer las cosas para el Señor sea para glorificarlo a Él. Vale, todo lo que hagamos sea para glorificar su precioso nombre. Cuando seguimos leyendo, o sea, en Colosenses 3:23 dice, hagan lo que hagan, trabajen de buena gana, como para el Señor y no como para nadie en este mundo. Conscientes de que el Señor los recompensará con la herencia, ustedes sirven a Cristo el Señor. Amén. Nosotros servimos a Cristo el Señor. En Filipenses 2:4 dice, cada uno debe velar no solo por sus propios intereses, sino también por los intereses de los demás. Qué difícil es eso, ¿verdad? A veces me pasa que, no sé si les ha pasado que la gente te dice, ora por mí, ora por mí, ora por mí. Pero ¿cuántos se acercan a ti y te preguntan, yo voy a orar? O te dicen, yo estoy orando por ti, ¿verdad? O sea, el velar, no solo por nuestros propios intereses, sino por los intereses del otro. Si ves a un hermano que está enfermo, ora por ese hermano. Si ves que puedes ayudar a tu hermano porque tú tienes un don, un talento y lo puedes hacer, dice la palabra de Dios que pudiendo hacer el bien y no lo hace, dice que pecado le es. Dice velando los unos por los otros. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú ves a un hermano que se desanima, mándale un mensaje. Dile, mira, Dios te bendiga, estoy orando por ti. Mira, antes de mandar el mensaje, ponte a orar y luego, ¿sabes? Y luego llamas al hermano. Eso es velar, preocuparte por tu hermano. La pregunta sería en esta mañana, ¿verdad? ¿Cuándo me desenfoqué de mí mismo y me interesé por la necesidad de mi hermano? ¿Cuándo fue que yo dije, bueno, ¿será que le pregunté a esta persona, oye, ¿cómo estás? A veces hay hermanos que en los discipulados a veces hablamos, ¿verdad? Qué diferentes son cada uno. A lo mejor hay gente que no saluda porque es tímida. Yo me acuerdo cuando yo llevaba años yendo a la iglesia, llegaba tarde y me iba temprano, siempre lo digo. Llegaba tarde para no saludar a nadie y me iba temprano para no saludar a nadie. Lo que nadie sabía era lo que yo estaba viviendo. Y yo decía, si alguien me pregunta cómo estás, me voy a echar a llorar. Y como no quiero llorar delante de la persona, me voy antes. Por vergüenza. Y a veces no sabemos
lo que está pasando ese hermano. Entonces, el Señor nos llama a estar unidos, iglesia. Y es que hay poder en una iglesia que se une, ¿eh? Es poderosa. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por las necesidades de la iglesia, de esta iglesia? Los martes estamos aquí en el culto de intercesión. Fijas, Tere, ¿verdad? Fátima a veces también vienen. Anita, el pastor y yo. Aquí orando por la iglesia. Pero es que no somos ni un 10% de la cantidad de la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por la iglesia? La iglesia somos las personas. ¿Será que solo estamos pensando en nosotros mismos, en que nos vaya Dios, que nos vaya bien a nosotros, como cuando éramos bebés en el Señor, que éramos bendíceme, protégeme, guárdame, provéeme, todo como las ovejas, ve, como los corderitos recién paridos, ¿verdad? Protégeme. Y si yo te dijera que hay una bendición enorme, lo podemos ver en Job. Dice que Job, en cuanto empezó a orar por sus amigos, dice que el Señor le restituyó el doble de lo que había perdido. Amén. Amén. Quizás a lo mejor te has enfocado mucho en ti mismo y es necesario ahora que decir, Señor, pon en mí un corazón que yo me pueda dar cuenta. Espíritu Santo, a mí no hace falta, a veces, a mí no me hace falta ni que me llamen, el Espíritu Santo me pone. Ora por tal persona y ya me pongo a orar, El Espíritu Santo me va guiando a toda verdad y todavía la persona no me ha contado, ya el Señor me reveló qué es lo que tengo que orar, dónde va a ir esa persona. Y muchas veces incluso llamando por teléfono, o ir al lugar donde esa persona a lo mejor ya estaba a punto de hacer cualquier locura. El Espíritu Santo, cuando tenemos comunión con el Espíritu Santo, Él te va a llevar a toda verdad. Él va a llevarte donde está la necesidad. Dice que el Señor buscó un intercesor. Él empezó a buscar por la tierra, a ver si encontraba un intercesor que se pusiera a la brecha a orar. Dice, y no lo encontró. Iglesia, en este tiempo que nos ha tocado vivir, es tiempo de unirse a la iglesia y empezar a estar orando, intercediendo, rompiendo, que haya rompimiento, todo aquello que esté viniendo en contra de la iglesia. Es verdad que dice la palabra que las puertas del Hades no van a prevalecer en contra de la iglesia, pero la iglesia tiene que ponerse de rodillas, como dice Tere ahora, a orar, a interceder. ¿Quieres ir de victoria en victoria, de gloria en gloria y de triunfo en triunfo? Ocúpate tú de las cosas del Padre y tu Padre se va a ocupar de tus cosas. Amén. Clama por la gente que no conoce a Cristo. Clama por las almas perdidas. Dile al Señor, Señor, yo quiero ser un ganador de almas para ti. Que ese pensamiento esté en todos y en cada uno de nosotros en esta mañana, porque ese es el pensar que tiene la iglesia. Esto es una iglesia reparadora, restauradora de almas. Muchos de nosotros hemos estado apartados y hemos vuelto a los caminos del Señor, y el Señor ha restaurado nuestras vidas. En Filipenses 2:5 dice, la actitud que tenemos que tener. ¿Cuál es la actitud que tenemos que tener? Pues lo dice el apóstol Pablo, me encanta, porque no hay que profundizar tanto aquí, porque él es tan claro diciendo, dice, la actitud de ustedes debe ser como la de ¿quién? La de Cristo Jesús. La pregunta ¿es mi actitud como la de Cristo? ¿Dónde encuentro yo la actitud de Cristo? En la palabra de Dios. En su palabra encuentro su actitud. Sé que hay muchas Biblias cogiendo polvo en esta mañana, pero yo declaro que hoy se abren
en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén. Y no solo se abren, sino yo declaro que Dios te va a dar sabiduría como nunca antes y revelación para poder entenderla. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. En Filipenses dice 2:6, dice, quien siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como para algo a que aferrarse. Por el contrario, se rebajó voluntariamente, tomando la naturaleza de siervo y haciéndose semejante a los seres humanos, y al manifestarse como hombre, se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de la cruz. Uy, esto de rebajarnos, iglesia, dice que es la actitud que tuvo Cristo. Y muchas veces es cierto que para guardar la unidad de la iglesia tenemos que rebajarnos, rebajar nuestro orgullo, rebajarnos, ¿verdad? No buscar discusiones, no buscar satisfacernos a nosotros mismos, nuestro ego. Perdonar y volver a empezar. No es como el dicho ese de perdono pero no olvido. No. Perdono y volvemos a empezar, hermano. Te perdono tu falta de... Te perdono. Vale, le dice, mira, yo te perdono. Sabes que me dolió lo que me hiciste, pero yo te perdono. Claro, a veces el hermano ni sabe que tú tienes eso en tu corazón. Él está bien y tú sigues estando mal. Pues habla, ponte de acuerdo con él y dile, mira, te perdono en el nombre de Jesús. Quiero empezar de nuevo contigo. Las cosas viejas pasaron, he aquí todo hecho nuevo, porque ahora Cristo vive en mí. Cristo vive en mí y es necesario que Él crezca y que yo mengüe en esta mañana. Es necesario que Cristo crezca para que nosotros podamos humillar, ¿sabes? Para que nosotros humillándonos y Él creciendo, para que Él se pueda ver a través de nosotros. Muchas veces humillarnos pidiendo perdón, aunque hayamos hecho las cosas bien. Esto sí que es fuerte. Una vez me pasó a mí, como testimonio, que estaba en una reunión pública y estaban hablando cosas de mí que no eran ciertas, y eran entre hermanos, ¿vale? Entonces yo decía, Señor, ¿qué está pasando aquí? Porque fue algo público. Yo decía, Señor, no entiendo nada. Tú sabes que lo que están hablando no es verdad. Iglesia, y yo escuché al Espíritu Santo que me dijo, Kalali, pide perdón. Y yo le dije, Señor, tú sabes que yo no he hecho nada, pero si tú me dices que yo pida perdón, yo lo voy a pedir. Y yo le dije, miren, yo les pido perdón si he hecho daño, he hecho algún daño, yo les pido perdón en esta mañana a cada uno de ustedes. Y me humillé. Delante de ellos yo me humillé. Yo lloraba. Yo decía, Señor, si tú lo dices, yo lo hago. Y acto seguido el Señor me dice, el Espíritu Santo no me dejó llorando. Es verdad que estuve horas llorando. Pero Él me dijo, Kalali, el que se humilla será exaltado. Y el que se exalta será humillado. Amén. Amén. Y yo dije, vale, Señor. ¿Y sabes lo que me dijo luego? Dice, Kalali, a paz te he llamado. Busca la paz y síguela. A paz nos ha llamado el Señor. A buscar la paz y a seguirla. Aleluya. Con el fin de guardar la unidad y el vínculo de la paz, tenemos que pasar por alto muchas veces las ofensas. No guardarlas,
sino pasarlas por alto. Porque lo que nos tiene que interesar es que Cristo esté, no perder la presencia del Señor en nuestras vidas. Que no permitas que nadie te robe el gozo del Señor. No lo permitas, iglesia. Y con el fin de guardar la unidad, el vínculo de la paz, muchas veces vamos a tener que rebajarnos, como dice la palabra de Dios, con la actitud que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Filipenses 2:9 dice, por eso Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó a nuestro Señor Jesucristo el nombre que está sobre todo nombre. En el 2:10 dice, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra. Y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria del Dios Padre. Amén. Algún día tú y yo estaremos de rodillas delante de nuestro Creador. Algún día. El apóstol Pablo dijo, lléneme de alegría. Y yo les digo, yo les lanzo un desafío en esta mañana a la iglesia. Llénenme de alegría, iglesia. Vamos a unirnos, unánimes en el Señor. Hay hermanos aquí que pueden pasando situaciones, quizás a lo mejor matrimonios, otros con hijos, falta de trabajo. Todos tienen alguna necesidad. Mi madre también, hemos visto cómo el Señor la ha ido, ¿verdad?, restaurando. Pero se le pararon los riñones. Yo no sé si algunos lo sabrán, pero oren por mi madre. Oren por Eita. Hay un niño aquí que hay que orar por el niño. Hay que orar por los que están enfermos. Hay que orar para ver a María José totalmente restaurada y sanada. Hay que orar para ver a Tere de alta. Hay que orar, iglesia, para que Dios se glorifique. Y sabes qué? Que cuando una iglesia se une, hay derramamiento del Espíritu Santo. ¿Queremos un avivamiento? Pues vamos a unirnos. Eso, mira, ¿sabe? El diablo viene a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino a darnos vida y vida en abundancia. Pero una vida sobrenatural. Que tú dices, ¿cómo tanta gente ahí metida en el local San Benito 23, ¿sabes? De los Realejos, pueden estar juntas, unidas, solo por el Espíritu Santo de Dios. Solo el Espíritu Santo puede hacer esto. Amén. No podemos verlo como el Señor derramó en la fiesta de Pentecostés, en Hechos 2, recibieron el Espíritu Santo, pero ¿cómo estaban? Dicen, los hermanos estaban unánimes, pero unidos, no en el mismo sitio y separados, sino unidos. Porque podemos estar en un lugar con una persona, en el mismo lugar, pero estar separados de esa persona. Hay poder en una iglesia unida, porque en una iglesia unida se van a ver los dones, los talentos, y esos dones y esos talentos no son los dones que Dios me ha dado a mí, no son para mí, son para ponerlos al servicio de ustedes. Pero es que ustedes también tienen dones y talentos para ponerlos al servicio de la iglesia. En 1 Corintios 12:12 dice, un cuerpo con muchos miembros. De hecho, aunque el cuerpo es uno, solo tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un solo espíritu, para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o gentiles, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu.
Pero ¿sabes también lo que hay cuando estamos unánimes? Hay gozo. Está el gozo del Señor. Y como cantábamos antes, el Salmo 133:1 dice que qué bueno es, ¿verdad? Dice, cántico de los peregrinos de David, dice, cuán bueno y cuán agradable es que los hermanos convivan en armonía. Dice, es como el buen aceite que desde la cabeza va descendiendo por la barba de Aarón hasta el borde de sus vestiduras. Es como el rocío de Hermón que va descendiendo sobre los montes de Sión, donde se da esta armonía. El Señor concede bendición y vida eterna. Yo lo estoy leyendo en la traducción, nueva traducción viviente, es diferente, pero dice lo mismo. Ese aceite, ese buen óleo, es la unción cuando estamos en armonía. El Señor empieza a derramar de su Santo Espíritu. Dice cuán bueno y cuán delicioso es. Por eso el Señor se derrama y más se va a derramar en cuanto estemos más unidos. ¿Quién quiere eso? En esta mañana. ¿Quién lo quiere? Amén. Yo lo quiero, Señor. Amén. Para ti sea la gloria. Y donde hay 2 o 3, ¿verdad?, reunidos en su nombre, ahí está el Señor. Pero ¿cómo se consigue esto, verdad? Primero, la obra del Espíritu Santo, y luego siendo mansos y humildes. Pero ser mansos y humildes no quiere decir que seamos tontos, ¿verdad? Que seamos débiles de carácter. Eso no quiere decir eso. Humildes porque reconocemos que todo lo que tenemos proviene ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Y a Él le damos la gloria. Pero manso es la persona aquella fuerte de carácter que puede controlar sus impulsos. Una persona equilibrada, que no se lleva por lo que me parece que voy a decir. No, una persona mansa es una persona que se sabe controlar a sí misma. Como Cristo. Cristo era un hombre, era manso y humilde, pero era un hombre de autoridad. No quiere decir que por ser manso no tengas autoridad. No. Eres una persona madura en el Señor. Madura. Lo que diría el Señor, perfecta para Él. Una persona que sabe discernir y dice, no, es momento de callar. No voy a entrar, no te voy a decir. Vas y coges y matas la carne en ese momento. Entonces, imagínense, para terminar, las cosas que hace el Señor cuando su pueblo se une. Hay cosas, se mueve lo sobrenatural. Él derrama su unción, donde hay armonía, donde hay unidad. Acuérdense de la Torre de Babel, cuando ellos se pusieron todos unidos con un mismo pensamiento. Vamos a edificar esta torre, a que llegue al cielo. Y dijo el Señor, o desciendo y hago algo, o estos llegan al cielo. ¿Verdad? ¿Cómo movieron? ¿Qué pasaría si amor al prójimo nos ponemos de acuerdo en esta mañana para orar? ¿Verdad? Se moverían los cielos a favor de su pueblo. Entonces, vamos a orar. Vamos a orar en esta mañana. Otro ejemplo poderoso era la iglesia primitiva. Dice que ellos estaban unánimes siempre, juntos. Y vemos una iglesia que se movió en lo sobrenatural. Entonces yo les voy a pedir que se pongan de pie en esta mañana y vamos a orar.